Bien, el martes que viene la oposición, los bloques de oposición encabezados por Unión por la Patria, están trabajando fuertemente en la posibilidad de una sesión especial. Esperemos que se junte el quórum y que todos los bloques de oposición cumplan con las declaraciones públicas que han tenido para interpelar y probablemente llevar adelante una moción de censura al jefe de gabinete, Adorni, por los hechos que nos va a explicar la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, del bloque Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Aquí de Laudatistas, Ximena, Facundo y Gustavo Vera. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Buen día, compañera. Bienvenido. Bien, hoy con un poco más de tiempo que la última vez que te entrevistamos, así que somos todo oídos respecto a cuál es tu evaluación respecto al escenario que viene el martes, con la sesión especial y los rumores fuertes que corren de que algunos bloques de oposición estarían rengueando. Sí, todavía, como decís vos, mañana tenemos una llamada a lograr la interpelación del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, y utilizar la moción de censura, que es la herramienta que dispone la Constitución Nacional para poder pedir el apartamiento del cargo al jefe de gabinete de ministros. Y ese pedido ya mostraba una apertura grande a no solamente el bloque Unión por la Patria, sino a distintos diputados y diputadas nacionales de los diferentes bloques, con lo cual da cuenta de que podemos estar cerca de lograr el quórum, los 129 votos que necesitamos para abrir la sesión, los 129 miembros de la Cámara, y luego, por supuesto, la mayoría absoluta que requiere, poder votar finalmente la moción de censura. Hay una discusión previa, Gustavo, que se está dando también y que lo hacen muchos constitucionalistas, porque como nunca se utilizó esta herramienta desde la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros en la Constitución del 94, nunca en la historia democrática el Parlamento tuvo que usar la interpelación y la moción de censura, por lo cual hay toda una discusión técnica que mañana lo primero que nosotros ponemos por delante es lograr el quórum. El oficialismo, si lográramos el quórum, va a intentar impedir la votación de la interpelación del jefe de gabinete de ministros para que luego de esa interpelación podamos votar la moción de censura, o sea, interpelar al jefe de gabinete, la presencia del jefe de gabinete, lo que no va a poder explicar y luego operaría esa moción de censura. Van a intentar hacer el famoso desvío a una comisión que tenga que tener un dictamen, o sea, llevar el trámite a una instancia parlamentaria típica, que sería votar el emplazamiento a la comisión donde están los expedientes de interpelación para luego ir a la interpelación, para luego ir a la censura y ganar un poco de tiempo. Pero bueno, es una discusión. Creo que trae un poco de luz el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que este fin de semana dio una explicación muy categórica y muy técnica de por qué simplemente el Congreso de la Nación el día martes tiene que votar la interpelación y luego, si lo consideramos, votar en el Pleno la moción de censura y no derivar en un trámite parlamentario, porque así fue, según lo interpretan varios constitucionalistas, la voz de los constituyentes del 94, ¿no? Esa fue la expresión. No hubiesen dejado escrito en la Constitución esta moción de censura y cualquier proyecto de interpelación y moción podría haber sido votado por una comisión. Por eso me parece que es importante decir que si tenemos 129, se acerca la posibilidad de lograr una moción de censura. Luego hay otra discusión que tiene que ser votado por las dos cámaras, por eso estamos también expectantes de qué va a pasar en el Senado, que ya puso 25 de junio y 2 de julio. Muchos piensan que en una sola sesión se logra todo y en realidad no, hay un pasaje que es la interpelación del jefe de gabinete, o sea, que venga a explicar de la no explicación, que sabemos no va a poder dar porque no la dio hasta ahora, bueno, se opera la moción de censura, pero así está previsto en la Constitución. La interpelación con la posibilidad, ante lo inexplicable, apretar el botón de moción de censura y desplazarlo del cargo, que es lo que debería haber hecho, por supuesto, el presidente de la Nación a esta altura. A eso voy. ¿Y cuál es el motivo por el cual, qué interpretás vos, por qué el gobierno o por qué Milei, digamos, se empeña tanto en sostenerlo a Adorni, a pesar de la absolutamente masiva impopularidad, incluso entre sus propios votantes, según todas las encuestas, cuando en casos similares cualquier gobierno democrático frente a un hecho de corrupción explícito de este tipo, obviamente se saca de encima al funcionario y lo pone a disposición de la justicia? ¿Cuál es el motivo? ¿Puede tener esto alguna conexión con Libra, con Andí, con otros hechos de corrupción? Yo creo que no le pide la renuncia ni la parte del cargo, porque lo ha expresado en más de una oportunidad. Adorni es Milei. Lo ha dicho el propio Milei en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Adorni es Milei y creo que es la persona de máxima confianza, no solamente del presidente, sino, como lo dice el propio presidente, de la jefa, ¿no? De la secretaria general de la Presidencia de la Nación, su hermana, que sin duda son quienes sostienen hoy a Manuel Adorni
intentando construir en este escenario del Congreso pidiendo la moción de censura la responsabilidad de la oposición queriendo desplazar, haciéndole casi un golpe institucional, no dándose cuenta que la opinión pública hay una construcción real, evidente, que es la falta de confianza en el jefe de gabinete de ministros. Yo creo que si te tomás un taxi o vas a la rulería y lo primero que te dicen es ¿qué hace este impresentable Adorni? Se tiene que ir del gobierno, o sea, ya esto caló profundamente en el pueblo, en los distintos sectores, y nosotros como representantes de ese pueblo estamos haciendo lo que la Constitución previó, que no somos ni golpistas, ni queremos elegirle el jefe de gabinete de ministros, lo que sí, claramente la Constitución le deja al Congreso la facultad ante una evidente y comprobada falta, y que la justicia deberá decir en todo caso si cometió o no el delito de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias y tantas cantidades de delitos de lavado de dinero, lavado de activos, evasión, elusión, bueno, una serie de delitos que seguramente irá acumulando Manuel Adorni a partir de sus inconsistencias y de la falla más grave que fue venir al Congreso a mentirnos. Claro. Hay algo allí que nace para poder hoy pedir la moción de censura, que el día que dio la entrevista y se contradijo en lo que había dicho en el Parlamento Nacional, fue el día que todos los diputados nacionales dijimos, ahora sí corresponde una interpelación y una moción de censura, porque quedó grabado de manifiesto la inconsistencia en aquel Adorni, diciendo que no había ocultamiento de ninguna de sus bienes patrimoniales, que había hecho la declaración jurada en tiempo y forma, había dejado entrever que en todo caso había que esperar el día de la declaración jurada. Y llegó el día de la declaración jurada y lo que hizo fue borrar con el codo lo que había escrito un mes atrás en el propio Congreso de la Nación. Por eso me parece que está atrapado Javier Milei en una lógica de no soltar a Adorni, porque siente que en definitiva sobre él pesan denuncias similares y parecidas desde, como bien decías vos, el escándalo de la criptoestafa Libra, que posiblemente haya un hilo y una trazabilidad conductora entre el crecimiento exponencial de Manuel Adorni en su patrimonio y ese hecho que fue el inicio del escándalo de la corrupción de este gobierno. Criptoestafa Libra, luego Andis, luego, por supuesto, la explosión de lo que se empieza a visibilizar, que es el crecimiento exponencial de un jefe de gabinete mixto que llegó con muy poco patrimonio al gobierno nacional y que no puede dar cuenta cómo lo construyó en tan solo 3 años. ¿Hay alguna posibilidad de que el bloque UCR, el PRO, bloques provinciales a último momento cambien su postura de lo que vienen afirmando? Porque hasta ahora públicamente todo parece indicar que se juntaría el quórum, incluso que se podría avanzar a una eventual moción de censura. Pero también ya hemos tenido en otras oportunidades expectativas similares que a último momento fueron abortadas por negociaciones promiscuas que el gobierno lleva adelante con bloques individualmente o partiendo bloques. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, me pone muy contenta porque había una incógnita sobre el radicalismo de Santa Fe, sobre la figura de Maximiliano Puyaro, y hace un ratito nomás algún medio reflejaba la posición de Maximiliano Puyaro diciendo no tendría a Manuel Adorni como jefe de gabinete si me hubiese ocurrido esto, ¿no? Y creo que todos miramos la figura de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, porque todavía no había opinión al tema de la interpelación y la moción de censura, y creo que que si logramos acercar a la posición del radicalismo a esta idea, ya fueron claras las palabras de Juan Schiaretti y el bloque que conforman los diputados cordobeses, con una ratificación de la moción de censura en su tuit hace más o menos una semana. Todos los demás bloques o personas que integran distintos bloques que firmamos el pedido ya estamos anticipando nuestra posición. O sea, quedan dudas sobre todo ahora, después de la expresión de Maximiliano Puyaro, creo que quedan dudas sobre los gobernadores del norte, ¿no? ¿Qué va a ser Tucumán, qué va a ser Catamarca, qué va a ser Misiones y qué va a ser Salta? Ese bloque de innovación federal que hasta ahora no ha dado cuenta, por lo menos públicamente, de una posición clara, y que tenemos que lograr que mañana, acompañen este pedido de interpelación y nos den quórum para poder hacer ni más ni menos lo que la Constitución previó para los legisladores nacionales. No estamos haciendo otra cosa que cumplir con el mandato constitucional de cuáles son nuestras funciones ante un hecho de esta altísima gravedad que ocurre hoy en la Argentina. Bien, Tim. Sí, bueno, Victoria, Facundo te saluda. Saliendo un poquito del tema de Adornis, consultarte si evalúas que hay una especie de parálisis en el gobierno, no solo en la imposición de su relato, que obviamente empieza a mostrar problemas para imponerse en la agenda, pero también, digamos, la cuestión legislativa, ejecutiva, da la impresión, vos decías, quedó en un brete el presidente, y da la impresión que hay como una parálisis del gobierno que no logra hacer pie después desde febrero que empezó, digamos, este escándalo de Adorni que parece no tener fin.
Bueno, fíjate que lo comparto. De hecho, habían previsto una sesión para el día 24 de junio, para el miércoles, para poder sancionar el Superrigi y otro tipo de proyectos que habían logrado dictaminar y están frenados. O sea, están frenados porque tienen que resolver primero para avanzar en el tratamiento de leyes que quiere sacar el gobierno, tienen que sacar del medio el problema de Adorni. No saben cómo resolverlo porque si llamaran una sesión para poder, por ejemplo, sancionar el Superrigi el día 24, no están convencidos de que no juntáramos Claro. las 129 votos ya sentados en el tratamiento y pudiésemos votar a mano alzada Claro. la interpelación de Adorni por una mayoría absoluta. O sea, cualquier intento de sentar diputados a tratar otro tema puede convertir esa sesión en una oportunidad Claro. de avanzar en la interpelación y la moción. Por eso han bajado el llamado el día 24 y lo mismo le va a pasar en el Senado. Va a estar todo trabado y atado a primero resolver lo de Adorni. Si resolvemos positivamente lo de Adorni, también creo que el gobierno es capaz, y conociendo al presidente de la Nación, de negar la voz del Parlamento y decir, como la Constitución no previó, en el caso de la moción de censura, y esto lo explica muy bien Gil Domínguez, el fin de semana, creo que fue en el día de ayer de la mañana o el sábado de la tarde, él dice, bueno, efectivamente el Parlamento puede lograr la moción de censura, pueden correr a Adorni, pero Javier Milei puede volver a nombrar. Claro, En otro cargo. claro, Inédito en la República claro. Argentina, lo podría volver a nombrar como diciendo, no me importa lo Claro. que diga el Parlamento, yo como hombre del Ejecutivo voy a nombrar a mi jefe de gabinete, sigue siendo el hombre de confianza. Yo creo que esa ratificación le haría un daño enorme al propio gobierno. Yo no creo que ni Toto Caputo ni Sturzenegger, que son los que creo yo están, y Patricia Bullrich, no nos olvidemos, están muy incómodos con la situación de Adorni, la aconsejan semejante atropello. Pero bueno, estamos en manos de un presidente de la Nación que siempre corre el límite a lo impensado e imposible. Y Gil Lavedra dice, la interpretación que se hace de la Constitución es una vez que opera la moción de censura, el presidente de la Nación, para volver a nombrarlo, debería esperar la nueva conformación del Congreso, o sea, debería esperar al 2027, ser reelecto y traerlo a Adorni si quisiera, pero con un nuevo Congreso, porque claramente hay una vocación de los constituyentes del 94 de darle la potestad al Parlamento para operar justamente en un resguardo de la institucionalidad de la República Argentina. Si un jefe de gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, por evasión, por elusión, por lavado de activos y por una serie de delitos, le hace un daño a la institución, o sea, a la Argentina toda, porque es quien tiene que rendirle cuentas ante el Parlamento del rumbo del gobierno, tiene la máxima responsabilidad, esa es la figura del jefe de gabinete, no es un ministro más, sino es el jefe de gabinete, tiene el peso y la responsabilidad de la administración del presupuesto nacional y está siendo investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito y por una serie de posibles comisiones de delitos que se le van acumulando en este último tiempo. No es cualquier cosa lo que está pasando en este país, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y luego, bueno, en todo caso, veremos hasta dónde es capaz de correr el límite de lo posible el presidente de la Nación. Claro. En esto que decís, Victoria Jimena Soy, ¿cómo estás? A mí me parece un hecho también, una cuestión relevante, ¿no? Porque una parte es la cuestión moral, por supuesto, digamos, y el caso de corrupción y el escándalo, y además una cosa incluso hasta de cuarta en algún sentido, pero por otro lado, ningún ministro quiere estar cerca del jefe de gabinete, los legisladores ya no le creen nada porque les mintió o sea, esto de la parálisis que hablaba Facundo, que hablabas vos, también genera en el gobierno una situación complicada que finalmente pareciera que el único que va a querer seguir sosteniéndolo es Milei y ninguno más de los que lo rodean, ¿no? Y en esto pensaba, y también quería aprovechar estos últimos minutos para preguntarte, ahora está esta parálisis incluso legislativa alrededor del tema Adorni, pero ni bien puedan, van a querer volver con esta agenda que es el Superrigi y que es esta famosa inviolabilidad de la propiedad privada, mascarón tras el cual pretenden habilitar la venta irrestricta de tierras en el país. ¿Cómo está esa situación dentro del Congreso? Porque realmente es un tema bastante preocupante y nosotros estamos atajando los quilombos más coyunturales, pero esto sigue macerándose, ¿no? Yo creo, como decís vos, Jimena, que el gobierno tiene en la cabeza avanzar con el Superrigi y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ha hecho un documento muy bueno la Iglesia Argentina, llamando a reflexión a los diputados nacionales, porque ese proyecto ya pasó por el Senado, va a llegar a la Cámara Baja en breve, pero como decías vos recién, yo creo que hay una cuota de la realidad, hay una barrera que se le pone a esta agenda, que la agenda ya la conocemos, extranjerización de nuestros recursos, primarización de la economía y concentración de la riqueza. Son los tres pilares fundantes que justamente se contraponen a las tres banderas del justicialismo,
de la doctrina humanitaria que por lo menos pregona el peronismo y por los cuales muchos hacemos política de la República Argentina. Pero creo que tienen un problema, y es que para avanzar con esa agenda vergonzosa y totalmente alejada de la construcción de la patria que quieren la mayoría de los argentinos, tienen el problema de Adorni. Por eso me parece que Javier Milei hace 8 o 9 días que está encerrado en Olivos, que salió solamente para el acto del Día de la Bandera, casi me parece obligado, porque está paralizando todas las acciones de comunicación y de gobierno, incluso aquellas que podrían ser para ellos vendibles como aciertos. Está trabado el tema, y han llamado un vocero el día viernes, un vocero que ya se peleaba hace 2 años con Javier Milei, o sea, ya él arranca en una dinámica muy, de verdad, muy, muy tóxica, ¿no? Muy destructiva de lo que debería ser un gobierno para salvarse. Bueno, ante una crisis de esta magnitud, separo a la manzana podrida y sigo para adelante con mi agenda, ¿no? Está atrapado, creo que es una persona que emocionalmente se nota que tiene alguna dificultad para poder establecer con templanza el rumbo que le tiene que dar, incluso estando en las antípodas, que él le quiere dar a este gobierno. Va a tener una dificultad muy grande porque va a tener que tomar una definición, o la tomaremos nosotros los diputados nacionales, y creo que la moción de censura le va a provocar al propio Milei una ratificación en el cargo, y eso creo que puede ser nuevamente no quitar de la agenda a Adorni. Sí, o sea, sí, más lo quiera sostener, más se va a ir debilitando él en el imaginario popular, porque la gente no se come que Adorni es honesto, que hay una oposición que quiere limitar, quedó expuesto ante todo el mundo, y nos piden a nosotros que solamente hagamos lo que tenemos que hacer. Claro. Nosotros en esta sí tenemos la ratificación de que en la calle la gente nos dice, sáquenlo a Adorni, sáquenlo. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Te agradecemos mucho, Victoria. Lo de Adorni me hizo acordar mucho a la situación de Rasputín con Alejandro III, que también, digamos, la monarquía constitucional le hizo tan grave daño que terminó, obviamente, con su derrocamiento. La situación acá con el cierre de empresas, despidos, descontento social, endeudamiento familiar, etcétera. Bueno, no está el horno, digamos, para soportar, digamos, sujetos absolutamente corruptos, visiblemente corruptos como Adorni. Y hay que recordar que ahora la operación de algún periodista que suele encontrar cuadernos, fotocopias de cuadernos, que ahora ha subido algunos videos antiguos de Sirio y el señor Insaurralde, hay que recordar que el gobierno de Axel Kicillof inmediatamente destituyó a Insaurralde, que por otra parte no eligió como jefe de gabinete, sino que se le impuso a determinados sectores de la coalición, pero digamos, como en el gobierno anterior, ante hechos de corrupción, inmediatamente se ponía a disposición de la justicia y se hacía renunciar a los funcionarios respectivos, y cómo la vara es completamente diferente en este gobierno, ¿no? Total, Gustavo. Yo creo que lo más importante es que no hay ya video ni ningún intento de cambiar la agenda que siempre ha construido Santiago Caputo con mucha habilidad. Tenían durante el principio de este gobierno la habilidad de tomar la agenda, de controlar claramente el espíritu y salir rápido, cuando fue el caso Libra, cuando fue el caso Andy. Sí. O sea, les llevaba un tiempo, pero lograban nuevamente recomponer la agenda. Es la primera vez, y tiene mucho que ver con lo que vos decís, Gustavo, que no pueden recomponer la agenda. Y no pueden recomponer la agenda porque al principio, en todo caso, la gente tenía una expectativa. Bueno, ya va a llegar un poquito, esto había que pasarlo, el ajuste era necesario, pasarla mal para luego pasarla bien. Me parece que la gran mayoría del pueblo argentino ya no cree en este gobierno, se da cuenta que les mintió, se dan cuenta que todo el esfuerzo que hizo el pueblo argentino no tiene una razón de ser, porque no tiene ninguna expectativa de poder mejorar la situación, y con el espejo en el que se mira encima tiene un gobierno totalmente teñido de lo que dijeron que venían a combatir, ¿no? Teñido de manchas de corrupción cada vez más enormes y cada vez más cercanas al propio presidente, a su hermana, en este caso al jefe de gabinete de ministros. Con lo cual, me parece que de acá al 2027 tenemos una enorme tarea que hacer, que es recomponer el vínculo con nuestro pueblo, con aquellos que seguramente están cansados, desahuciados, no dan más, pero que algunos todavía tienen la esperanza puesta en el peronismo, y aquellos que no tienen la esperanza puesta en el peronismo, estoy convencida que vamos a poder recomponer a partir de, primero, organizar las ideas, ¿no? Nosotros venimos debatiendo fuertemente, Gustavo, que el peronismo de cara al futuro tiene que poder nuevamente recomponer un programa de gobierno con las ideas bien claras, quiénes somos, qué queremos hacer y hacia dónde queremos llevar la Argentina, y creo que eso motiva, en este caso, tomando parte de lo que es el llamado del Papa Francisco, de la periferia al centro, y arrancamos hace un tiempo, el 1 de mayo, un debate profundo desde el interior de la Argentina hacia la región conocida como el ambacentrismo, o sea, el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, y desde ahí construir, y luego, por supuesto, veremos qué hombre o qué mujer puede reflejar esa candidatura, pero primero queremos hacerlo con el respeto que nuestro pueblo se merece, saber
hacia dónde quiere el peronismo en esta nueva etapa, en esta nueva construcción de cara al 2027, y lo vamos a hacer porque lo sentimos como un mandato de responsabilidad ante tanta desesperanza que vive nuestro pueblo y ante un ajuste que es brutal, Gustavo. No hace falta que te lo diga porque vos sos un gran caminador, un gran conocedor de las situaciones de nuestros barrios populares, de la gente que está realmente pasándola muy mal y que este gobierno les quitó todo, absolutamente todo. Y contracara a eso, bueno, un jefe de gabinete que hace alarde de su crecimiento patrimonial, triste. Sí, está muy bueno esto de debatir el peronismo y el programa desde lo federal, desde la periferia al centro, y también tener muy presente, digamos, que la población ya no soporta ni a los Adorni, ni a los que aparecen arriba de los yates, ni a nadie que no predique con el ejemplo, como nos enseñó Papa Francisco. Así que también es un desafío para el campo nacional, no solamente recrear un programa por una Argentina justa, inclusiva y sustentable, sino también tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que sirvan al prójimo y sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Totalmente, Victoria. Gustavo. Bueno, muchas gracias por esta nota, Vicky. Te volveremos a entrevistar y Vamos a Argentina hoy, Vamos a Argentina.